Segundo grupo de ratios que vamos a abordar son los ratios de solvencia, endeudamiento o apalancamiento financiero. Y para eso también necesitamos el estado denominado balance general. Y este balance general, como el ejemplo anterior, vamos a utilizar el de la empresa Inversiones Caballero Sociedad Anónima, para la cual contamos con los estados financieros del año 2010 y 2009. Pero ¿qué cosas son los ratios de solvencia, endeudamiento o apalancamiento? ¿Para qué sirven? Bueno, estos ratios son aquellos que miden la capacidad de endeudamiento de la empresa, es decir, su capacidad de atender tanto las obligaciones corrientes como las no corrientes, teniendo en cuenta su respaldo patrimonial y de activos. También nos mencionan que son aquellos ratios o índices que miden la relación entre el capital ajeno, fondos o recursos aportados por los acreedores, y el capital propio, recursos aportados por los socios o accionistas, y lo que ha generado la propia empresa, así como también el grado de endeudamiento de los activos. Estos ratios muestran la cantidad de recursos que son obtenidos de terceros para el negocio. Expresan también el respaldo que posee la empresa frente a sus deudas totales. También nos permite conocer qué tan estable o consolidada es la empresa en términos de la composición de sus pasivos y sus pesos relativos con el capital y el patrimonio. Miden también el riesgo que corre quien ofrece financiación adicional a una empresa y determinan igualmente quién ha aportado los fondos invertidos en los activos. También nos indica que muestra el porcentaje de fondos totales aportados por el dueño o los acreedores, ya sea a corto o mediano plazo. Bueno, pero para que se entienda mejor, lógicamente que es más útil utilizar la información del balance general. Y el primer ratio que vamos a tocar con respecto a lo que son los ratios de solvencia es el de la estructura del capital o deuda patrimonio. Y para eso necesitamos la información del pasivo total y del patrimonio. ¿Y a cuánto asciende el pasivo total de la empresa Inversiones Caballeros para el año 2010? Es de 438.210. ¿Y de dónde viene? Esto viene de aquí, ¿no? Podemos trasladarnos al balance general y vemos que Inversiones Caballero en total pasivo tenemos 438.210. ¿Qué más necesitamos? Pues necesitamos para este ratio de estructura de capital saber cuánto asciende nuestro patrimonio. Y ese patrimonio viene también de nuestro balance general, 973.790. Luego de que tenemos estas cifras, estas cantidades, podemos realizar pues la operación de dividir ambos rubros, el pasivo total sobre el patrimonio. ¿Y cuánto asciende entonces para el año 2010 la estructura del capital? Asciende a 0.45. Y para el año 2009, ¿cuánto era? 0.52. ¿Qué nos quiere mostrar este ratio de estructura de capital? Bueno, nos dice que es el cociente que muestra el grado de endeudamiento con relación al patrimonio. Este ratio evalúa el impacto del pasivo total con relación al patrimonio. Podemos decir entonces que para el año 2010, por cada sol aportado por los propietarios, o sea, cada sol que aportaron los propietarios, los acreedores también han aportado 0.45 céntimos para el año 2010. Y para el año 2009, por cada sol aportado por los propietarios, los acreedores han aportado también 0.52 céntimos. Este es el primer ratio referente a los ratios de solvencia, endeudamiento o apalancamiento. Veamos pues el otro ratio que sigue, es el de razón de deuda. Y este ratio de razón de deuda dice que se obtiene de dividir el total de pasivos de la empresa a una fecha entre el total de activos. Entonces la razón de deuda va a ser pasivos totales sobre activos totales. ¿A cuánto ascienden nuestros pasivos totales? Pues vamos a nuestro balance general, asciende a 438.210. Y nuestros activos totales equivalen a 1.412.000 total activos, ¿correcto? Realizamos pues la operación y lo expresamos en porcentaje.
Y podemos observar de que nuestra razón de deuda para el año 2010 es de 31.03 y para el año 2009 34.30%. Pues, ¿qué significa esto, no? Eso significa que la totalidad de los activos para el año del 2010 fueron financiados. ¿Fueron financiados por qué? Por terceros, por acreedores, en un porcentaje del 31.03%. Mientras que para el año 2009 la totalidad de los activos estaban siendo financiados con recursos de terceros en un porcentaje de 34.30%. Pues en el año 2010 la empresa presenta una razón de deuda del 31.03, lo que quiere decir que sus activos totales, el 31.03, han sido financiados externamente, es decir, con dinero de terceros, ¿correcto? Entonces esto es lo que mide la razón de deuda. ¿Qué proporción han sido financiados sus activos totales? Bueno, y nosotros vamos acá a esta hoja en donde podemos aquí graficar mejor lo que nos quiere indicar la razón de deuda, el ratio de razón de deuda. Imaginemos de que en nuestro balance general el activo es igual al 100% y según el ratio que hemos hallado hace un momento del 31.03 sea esta proporción: pasivo 31.03, patrimonio 68.97. Ustedes saben que la parte de pasivo y más al patrimonio equivale a nuestro origen de fondos, y también saben de que este origen de fondos se van a aplicar de alguna manera. Esa aplicación de fondos son nuestros activos, aplicación de fondos. Entonces acá lo que nos quiere decir es que en qué porcentaje, qué cantidad ha sido financiada de nuestros activos con nuestro pasivo. Con nuestro pasivo es de 31.03 y nuestro patrimonio 68.97%. Es decir, prácticamente estamos trabajando con dinero propio, no con dinero ajeno. Si hubiera sido todo lo contrario, ahí sí estaríamos indicando de que mayormente estamos trabajando con dinero de terceros, ¿no? En este caso no. Imaginemos entonces acá que el total de los activos es igual a 20.000 soles, ¿no? Total de los activos 20.000 soles. De estos 20.000 soles, el 31.03 está siendo financiado por los pasivos, es decir, 20.000 por 31.03. Esto asciende a 6.206 soles. Mientras que la diferencia está siendo financiado por los propietarios, es decir, 20.000 por 68.97%, que es igual a 13.794. Y aquí se muestra en cifras, ¿no? Pueden observar que los 20.000 soles que constituye la totalidad de los activos están siendo financiados por pasivos, una cantidad de 6.206, y patrimonio 13.794. Esa es la razón de deuda. Y la razón de patrimonio activo es simplemente la diferencia, ¿no? Entonces acá lo que vamos a tomar en cuenta es el total de patrimonio, que vienen a ser los 973.790 sobre la total de los activos totales. ¿Y a cuánto asciende? 68.97% para el año 2010 y para el año 2009 65.70%. Es lo mismo que hemos visto aquí, ¿no? Lo mismo. O sea, lo que nos quiere indicar es de que la totalidad de nuestros activos están siendo financiados por el patrimonio, por dinero propio de los propietarios, en un 68.97%. Después existe otra razón de composición de deuda. Esta razón de composición de deuda se calcula dividiendo los pasivos corrientes entre el total del pasivo. Entonces, pasivos corrientes sobre pasivos totales por 100 para expresarlo en porcentaje. Para nuestro caso, vemos pues que la totalidad de nuestros pasivos corrientes vienen a ser igual a nuestros pasivos totales, ¿no? Nuestros pasivos corrientes vienen a ser nuestros pasivos totales. ¿Por qué? Porque no hay pasivos no corrientes. Si aquí hubiera habido un pasivo no corriente, lógicamente que el ratio hubiera sido distinto, porque estaríamos mostrando hoy cómo está compuesta esta deuda. Una deuda está compuesta en un porcentaje en pasivo corriente y otro porcentaje
como pasivo no corriente. Para este caso, entonces, la totalidad, es decir, el 100% de la razón de composición de deuda está formada por nuestros pasivos corrientes. Entonces, este ratio muestra la composición de las deudas de la empresa, del total de las deudas de inversiones caballeros, todos son a corto plazo. Bien, hemos terminado con los ratios de solvencia y en las próximas presentaciones desarrollaré lo que son los ratios de rentabilidad. Ha sido un gusto, les ha hablado el contador público colegiado Reinaldo Proaño. Espero que este caso sea de utilidad para ustedes.